Dice, Yosef interpreta los sueños del jefe de escanciadores y del jefe de reposteros. Dice, Potifar puso a Yosef en una prisión, pero todas las noches era licenciado por unas horas para regresar a la casa de Potifar, porque éste quería que Yosef continuara supervisando la administración de su casa. Potifar fue el que lo mandó a la cárcel, pero era tan buen trabajador que pedía permiso para que lo dejaran salir, para que le hicieran la contaduría. Potifar sabía que Yosef era inocente, porque él sabía la esposa que tenía. Pero el hecho de que ella lo acusó y que ya todo el mundo en Egipto pensaba que era una verdad, fue lo que hizo que él lo metiera en la cárcel. Porque todo el mundo pensaba que era verdad. Entonces no se podía dejar libre si la gente iba a decir, este hombre es un violador. Entonces dice, aún ahora la esposa de Potifar no había renunciado a sus intentos de seducirlo. Después de meterlo en la cárcel acusándolo injustamente de violación, ahora lo va a visitar a la cárcel buscando visitas conyugales. Le dijo, ¿viste cómo logré que fueras encarcelado? Encontraré aún más acusaciones para imputarte. Entonces lo amenazaba con acusarlo de otras cosas para que él decidiera acostarse con ella. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Esta mujer representa a la gran ramera, a la iglesia falsa, que va a acusar a los dos testigos de algo falso para poder meterlos en la cárcel. Y después va a ir a la cárcel y les va a decir, vea, ya los metí en la cárcel. No se va a arrepentir de todo lo que ha dicho. No van a cambiar su doctrina, no van a cambiar su testimonio. Ya tuve el poder de meterlo a la cárcel. También tengo el poder de matarlos. Una forma de amenaza para meter miedo y que la persona decida hacer lo que la iglesia quiere. La iglesia falsa, por supuesto. Le dijo, ¿viste cómo logré que fueras encarcelado? Encontraré aún más acusaciones para imputarte. Yahweh dicta sentencia por el oprimido, contestó Yosef. Yahweh dicta sentencia por el oprimido. Entonces, cuando uno está siendo oprimido por alguien, por algo, por lo que sea, obviamente injustamente me refiero, Yahweh se va a encargar de hacer justicia. Se va a encargar. Por eso él dice, la venganza es mía, yo pagaré. Uno no debe andar buscando venganza, porque la venganza que Yahweh hace es mucho más grande que la que uno puede hacer. Entonces, mejor tener dominio propio, controlar las emociones, tener paz, continuar con su vida y eventualmente verá la paga. Y si ellos se arrepienten, bendito sea Yahweh, pedirán perdón. Entonces, dice, te quitaré tu fuente de vida, amenazó. Lo que les decía, le dijo, ya te metí en la cárcel, ahora te mato. Lo que le van a decir a los dos testigos. Yahweh alimenta al hambriento, contestó Yosef. Entonces, como ella le dijo, ya te encarcelé y puedo buscar otras acusaciones para imputarte, para oprimirte. Entonces Yosef le responde, Yahweh dicta sentencia por el oprimido. Después ella le dice, te quitaré tu fuente de vida. Yosef le responde, Yahweh alimenta al hambriento. Si no satisfaces mi deseo, te haré atar con cadenas de hierro, amenazó ella. Yahweh libera a los prisioneros, contestó Yosef. Imagínense ella cómo se ponía, de que para todo tenía respuesta. Te doblegaré, lo amenazó. Yahweh eleva a los doblegados, Yosef le dijo. Te arrancaré los ojos, declaró ella. Yahweh abre los ojos del ciego, dijo Yosef. Vean qué poder. Obviamente eso sabemos que es cierto, Yahushua lo hizo, pero Yahushua le daba vista a personas que tenían ojos, pero no le servían. Ella está diciendo, te voy a arrancar los ojos, sacarle los ojos. Y él dice, no importa, Yahweh me da la vista. Vean la fe. Y se acuerdan lo que les he dicho, que he pensado como una posibilidad, que si al testigo como Moshe le arrancan los ojos, como amenazaron a Yosef y como se lo hicieron a Sansón, quizá esa sería la razón por la que cuando Yahuhanán lo ve, dice que tiene sus ojos como llama de fuego, porque los ojos son la ventana del alma y el alma del último es el fuego consumidor. Pero quizás si vamos más allá, si le van a quitar los ojos físicos, quizá a partir de ahí lo que vaya a salir de sus ojos sea literalmente fuego. Y a través de ese fuego puede haber, puesto que el fuego es luz. Y es la luz la que nos hace ver. ¿Sí me explico? Sí. Entonces sí es una posibilidad.
Dice, te veré como esclavo. Oigan, te veré como esclavo de un país extranjero, proclamó ominosamente. Lo mismo que hablábamos, la segunda venida como extranjero, como esclavo, en un futuro. Yahweh cuida a los extranjeros, contestó Yosef impávido. Como ella no podía tolerar el hecho de que él no le daría ni siquiera una mirada, ordenó que fuera castigado haciendo colocar un marco de hierro bajo su barba, que lo cortaba cada vez que bajaba la cabeza. Sin embargo, Yosef no la miró a la cara. O sea, le pusieron algo aquí que si él bajaba la cabeza le dolía. Entonces tenía que mantenerse así para, según ella, que la viera a la fuerza. Pero Yosef estaba así. Sin embargo, Yosef no la miró a la cara. Mientras Yosef estuvo en prisión, la presencia de Yahweh estaba con él allí también. Y tuvo éxito en todos sus emprendimientos. Le cayó bien al oficial de la prisión, quien designó a Yosef como supervisor. Yosef estuvo en prisión durante 10 años. 10 años, igual que Moshe estuvo 10 años. Ahí vemos que Yosef y Moshe son reflejos del último. Abraham estuvo 10 días. El equivalente, pero en días. 10 años. Como sabemos, después estuvo 2 años más, pero eso es más adelante. 10 años como expiación por haber pronunciado la Lashon Hara contra sus 10 hermanos. ¿Se acuerdan que él hablaba de la mala fama de sus hermanos a su papá Jacob? Aunque a veces la mala fama era mentira. No porque él mintiese, sino porque él escuchaba y iba y contaba. Aún así estaba mal. A Yahweh no le gustan los informantes. Entonces, como corrección por haber hablado mal de sus 10 hermanos, porque en ese momento solo habían 10 y Yosef, después Benjamín, pero Benjamín estaba recién nacido. Entonces él hablaba de sus 10 hermanos, por eso fue a la cárcel 10 años. Porque recuerdan, Yahweh paga medida por medida. Dice, después de 10 años, Yahweh logró que un incidente desviara el chismorreo del pueblo del justo Yosef hacia un tema nuevo y al mismo tiempo lograr el engrandecimiento de Yosef. Vean qué curioso como lo pone. Logró que un incidente desviara el chismorreo del pueblo, del Sadik. Entonces, en ese tiempo todo el mundo andaba chismorreando de que Yosef era un violador. Pero Yahweh preparó todo para que en un momento específico, al final de los 10 años, la gente ya dejara de hablar de él como violador, sino que pasara algo nuevo, para que la gente ya estuviera hablando algo nuevo. Y a través de eso, ocasionar una oportunidad para que Yosef fuese levantado a una posición de poder. Dice, tanto el escanciador principal, el jefe de los mayordomos, como el jefe de los reposteros del faraón fueron culpables de un crimen. Vean que el copero era el jefe de los mayordomos, y recuerdan que el mayordomo es el jefe de la casa. Entonces, si el copero era el jefe de la casa, o de los jefes de la casa, está mostrando la autoridad que había en este hombre. Por otro lado, Micael estaría conectado con el copero, porque recuerdan que Yahweh le dijo a Moshe que él sería el mayordomo de su casa. Igual lo vimos que era el rol del último. Entonces es como si le estuviese diciendo, serás el copero. Qué curioso, ¿qué fue el primer milagro que hizo Yahushua? Cambió agua en vino. ¿Qué mejor copero que un hombre que pueda cambiar agua en vino? Entonces Yahushua viene y cambia agua en vino. El último viene y cambia agua en sangre, que es representada por el vino. Yahushua vino a dar su sangre por los muchos. Igual que la viña representa a los muchos. Y bueno, de hecho sí creo que puedo decir unos cuantos ejemplos más, pero para ir con el panadero, en este caso estamos hablando de repostería, no estamos hablando de matzot, o sea, no estamos hablando de pan sin levadura, estamos hablando de un montón de panes con levadura, diferentes. El pan con levadura son los fariseos, la levadura de los fariseos, por ende ellos son pan lleno de aire, lleno de levadura. Entonces, si los fariseos son los reposteros, el jefe de los fariseos es Lucifer. El mismo Yahushua lo dijo, su padre es el mismo diablo, el acusador. Entonces, los fariseos se suponían que tenían que darle pan al pueblo, tenían que darle lejem de vida, comida espiritual al pueblo.
pero ellos mismos se convirtieron en panes llenos de levadura, de soberbia, de hipocresía, de altanería, de falsedad. Y al convertirse en eso, llegan a tomar la posición como la de este panadero, este repostero, o más bien a estar bajo a quien este repostero representa. Lucifer era el ángel encargado de llevar la alabanza a Yahweh, ¿verdad? Era el ángel encargado de ejecutar justicia en este mundo. El que pecaba, lo mataba. El pueblo que venía a destruir a Israel era enviado a una guerra, etc. Por eso se le llamaba Sabaoth. Y por eso cuando Yahweh aparece como Yahweh Sabaoth, quiere decir que Yahweh estaba trabajando a través de ese ángel. Lo que traducen como Yahweh de los ejércitos. Ahora bien, Lucifer, al haber recibido luz en un principio, y por eso ser llamado Lucifer, el que lleva la luz, él se suponía que tenía que cuidar al pueblo de Israel y enseñarles el camino hacia Yahushua. Eso tal vez sea un poco enredado, pero recuerden que la Torah es lo que nos guía a Yahushua, la que nos apunta a Yahushua. Entonces, ese era el trabajo de Lucifer, que alumbrara el camino, que es Yahushua. Pero a ese le subió a la cabeza ese poder, esa autoridad, y decidió más bien guiar al pueblo por otro camino, su propio camino. Entonces empezó a enseñar falsedad, que es lo que vemos en el Talmud, la Torah Baal Pe. La Torah a través de la boca de Baal es la que siguen los judíos que no aceptan al Mesías Yahushua. Entonces los judíos que hoy en día no aceptan a Yahushua como Mesías es porque ellos interpretan la escritura a través del Talmud. Entonces la interpretan de una manera errónea, interpretada por Satanás, por Lucifer. Entonces Lucifer se convierte en el panadero y en todos sus siervos, todos sus rabinos, todos sus fariseos serían ejemplos de panaderos. ¿Sí me explico? Lucifer tenía que darle el pan al hombre, a los fariseos, para que los fariseos se lo dieran al pueblo. Pero Lucifer empezó a dar pan con levadura y los fariseos felices de la vida. Entonces, por eso es que hay una relación, en este caso de Micael con el copero, Lucifer con el panadero. Y vamos a continuar. Entonces, continúo con el Midrash. Dice, tanto el escanciador principal como el jefe de los reposteros del faraón fueron culpables de un crimen. Se encontró una mosca en la taza del rey, preparada por el escanciador real. Una mosca. Interesante. Belcebú es el señor de las moscas. Si Belcebú es el señor de las moscas y entró una mosca en el vino, es como el pecado, ¿verdad? En una vida de gozo, que entre el pecado, desarma esa vida de gozo, trae tristeza, trae aflicción. Igual que recuerdan, hay un verso de la escritura que dice que una mosca que caiga en el perfume lo arruina. Entonces, algo similar aquí. Dice después, se encontró una mosca en la taza del rey preparada por el escanciador real y una piedra en el panecillo del faraón, horneada por el principal repostero. Ambos fueron encarcelados por haber ofendido al rey egipcio. Debían ser torturados por 12 meses y finalmente ejecutados. Esa era la condena. Como eran oficiales de importancia, Yosef fue asignado para atenderlos en prisión. Una mañana, cuando Yosef ingresó en la prisión, después de haber cumplido con sus tareas nocturnas en la casa de Potifar, encontró tanto al escanciador como al repostero alterados. ¿Por qué se los ve tan tristes hoy?, preguntó Yosef. Ambos tuvimos unos sueños anoche y nadie puede explicarnos su significado, contestaron. El sueño de cada uno tenía dos partes. Primero había soñado su propio sueño y a continuación la interpretación del sueño del otro. El copero tuvo un sueño que era para él y después tuvo otro sueño que era el del otro, y viceversa. De la misma forma, cuando Yosef oyó los sueños, Yahweh le reveló una interpretación para ellos y una interpretación para él. Entonces lo estoy leyendo para que veamos esas dos interpretaciones y después yo le estoy agregando la tercera, que es la de los ángeles. ¿Estamos? Dice, Yosef pensó que podría interpretar sus sueños, pero no se vanaglorió de su habilidad de interpretar sueños, diciendo humildemente, es Yahweh quien le otorga al hombre la percepción necesaria para interpretar sueños. Aquí vemos la humildad de Yosef. Ya Yahweh le había dado ese poder a Yosef, ese don. Pero no por eso Yosef se enorgullece y dice, yo se los interpreto, dígamelo.
sino que aún así deja claro primero, antes de interpretar, es Yahweh el que da la interpretación. Si quiere me los dice, y si Yahweh quiere, Él se los interpreta. Entonces vean la humildad de este hombre que nos debe caracterizar también a nosotros. También, si Yosef hubiese dicho, dígame lo que yo se lo interpreto, muy posible la revelación no le hubiese sido dada. No hubiese podido hacerlo. Otra cosa, aquí vemos entonces que Yosef tiene el don de interpretar sueños. Entonces tenía el recibir sueños y el interpretarlos. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque en el futuro, no en nuestro futuro, pero el de él, llegó el Mesías Yahushua, cuyo padrastro se llamaba Yosef también. Y Yosef, cuando Miriam le contó que un ángel se le había aparecido para decirle que iba a tener un hijo, aunque ellos no se hubiesen acostado todavía, Yosef obviamente estaba preocupado, nervioso, él oró y tuvo un sueño. Entonces vemos que Yosef, el padrastro de Yahushua, también tenía el don de sueños. Yosef, el hijo de Jacob, también tenía don de sueños. Es muy curioso también, para que se entienda, aún va más allá de ese reflejo, que así como Jacob era el padre de Yosef, del cual estamos hablando en Egipto, el papá de Yosef, el padrastro de Yahushua, se llamaba también Jacob. Entonces, hubo dos Jacob que tuvieron un Yosef cada uno, y ese Yosef interpretaba sueños. Tenía sueños. Entonces, estos dos Yosef están conectados. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque recuerden que la primera y la segunda venida es como dos caras de una misma moneda. Cohen Gadol, Melech Gadol. Lo que uno cumple físicamente, el otro lo cumple espiritualmente. Así como Yahushua nació de una virgen físicamente, Miriam, el último va a nacer de una virgen espiritualmente, la iglesia escogida. Y se puede seguir interpretando lo mismo, espiritual, físico y viceversa, como les dije. Entonces, en este caso, Yahushua en la carne era hijo de David, en la carne, porque Miriam era descendiente de David. Pero cuando a él le dijeron hijo de David, él dijo, ¿por qué me llaman hijo de David? Si David mismo me llamó soberano. ¿Verdad? Cuando en Salmos él dijo, Yahweh dijo a mi soberano, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces dijo Yahushua, si David lo llamó soberano, ¿cómo entonces va a ser él el hijo? Yahushua es la raíz de David. Eso quiere decir que la rama de David, o el renuevo de David, o el hijo de David, es la segunda venida. Pero curiosamente vemos en la escritura, principalmente en Génesis 49, que la primera venida sería a través de Yahudá, como lo fue, y la segunda venida a través de Yosef. Entonces, si la segunda venida va a ser a través de Yosef, ¿cómo es que va a ser llamado el hijo de David? Lo que uno cumple físico, el otro lo cumple espiritual. Recuerden que está escrito en Colosenses, en Gálatas, que en Yahushua no hay griego ni yahudí, porque todos somos uno. No hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre, todos somos uno. Yahushua es un yahudí. Por eso es que aunque aquí haya un gentil, uno de Isaacar, uno de Gad, uno de Dan, cuando cualquiera de ellos acepte a Yahushua se convierte en un yahudí. Entonces, físicamente, por ejemplo, de la tribu de Efraín, espiritualmente de la tribu de Yahudá, a través de Yahushua. ¿Sí se entiende eso? Entonces, así como Yahushua en la carne genéticamente vino a través de David, espiritualmente o simbólicamente era hijo de Yosef, el esposo de Miriam, soñador, hijo de Jacob, igual que este Yosef. El último se cumplió al revés. El último genéticamente viene a través de Yosef, a través de Efraín, hijo de Yosef, carne. Pero al recibir espiritualmente a Yahushua se convierte en Yahudí y por ende ya puede cumplir lo de la rama, el renuevo o el hijo de David. Entonces lo que uno es físico, el otro lo es espiritual. Así se da esto de hijo de David. Por eso es que el último es el hijo de David a pesar de genéticamente ser hijo de Yosef. Por eso es que vemos también, por ejemplo, de Pablo se mencionan como que él era un Yahudí y un hijo de Benjamín. Igual se mencionan dos tribus para Mardoqueo en el libro de Esther. Mardoqueo tenía dos tribus, Benjamín y Yahudá. Entonces hay explicaciones con respecto a eso, ahorita no voy a entrar en eso,
Pero es muy interesante ver cómo varias personas a la cual se les mencionan dos tribus, lo cual es extraño. Pero podría darse si un papá era de una tribu y la mamá era de otra tribu, por ejemplo. Es un ejemplo. Pero lo que representa es la segunda venida. Cuando sería hijo de Efraín, pero espiritualmente de David. Por eso dos tribus para Mardoqueo, que representa la segunda venida. Por eso Paulus tenía dos nombres. Por eso Paulus tenía ciudadanía romana, pero era un yahudí. Igual que el último viene como un romano, vestido de rojo, vestido de Esaú, de Edom, según Isaías 63. Pero espiritualmente en realidad es un yahudí. Entonces es como Pablo. Entonces, eso de que una persona tenga dos tribus representa la segunda venida. Igualmente, lo que les decía ahora, la mayoría de latinos somos descendientes de Israel. Es por eso que solo los latinos tenemos dos apellidos. Porque nosotros, nuestros antepasados, no querían dejar de darle honor a la tribu de la madre. Cuando se empezaron a mezclar las tribus. Cuando se empezaron a mezclar las tribus, decían, no, si no le damos el nombre de la madre, vamos a perder la tribu de la cual viene la madre, entonces tengamos dos apellidos. Y por eso nosotros tenemos dos apellidos a diferencia de los estadounidenses y otras naciones. Porque se empezaron a mezclar las tribus. Eso nos muestra entonces que todos nosotros somos de diferentes tribus, quizá. Tal vez de papá de una tribu y de mamá de otra. Eso quiere decir que entonces es posible que el último de la mamá sea de Efraín y del papá sea de David, o al revés. Es una posibilidad. Dice, a raíz de atribuirle a Yahweh toda la grandeza y habilidad, Yosef mereció ocupar el lugar de importancia que ocupó más adelante. Entonces, si nosotros damos honor a Yahweh, Yahweh nos levanta ante los hombres. Por eso está escrito, el que se humille, Yahweh lo exalta, y el que se exalte a sí mismo, Yahweh lo humilla. El que se humilla en privado, Yahweh lo exalta en público. Entonces dice, el escanciador principal relató a Yosef su sueño, que no solo contenía una profecía acerca de su propio futuro, sino simultáneamente presagió el futuro del pueblo de Yosef, a pesar de que el escanciador no era consciente de ello. Eso es muy importante porque muchas veces a nosotros el Padre nos habla a través de sueños de otras personas. Y Yahweh, para todo lo que hace, antes nos muestra ejemplos o reflejos proféticos. O nos lo dice, por eso dice, Yahweh no hace nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Entonces, todo lo que va a suceder tiene que estar escrito. Por eso, como va a haber una cosecha en la que los escogidos van a ser llevados vivos, Eliyahu y Hanoc tenían que ser llevados vivos, para nosotros entender que sí es posible. Entonces, Eliyahu se fue vivo, pero después nace a través del vientre de Elisheba, por la semilla de Sejariahu, como una nueva persona en el mundo con el nombre Yahuhanán. Yahushua nos dice, ese es Eliyahu, si lo pueden recibir. Entonces, Eliyahu se va vivo, pero a pesar de eso, vuelve a venir y vuelve a nacer. No es que vuelve a venir desde el cielo volando como mucha gente lo esperaba y como mucha gente espera hoy al Mesías. Entonces, Yahweh nos mostró a través de la segunda venida de Elías cómo sería la segunda venida del Mesías. Así como Eliyahu se fue vivo, pero volvió a venir, volviendo a nacer con otro nombre, Yahushua se fue vivo en Hechos, pero va a volver a venir, volviendo a nacer con otro nombre. Por eso como el Hijo del Hombre. Yahushua es la semilla de la mujer, por eso nació de una virgen. El último es el Hijo del Hombre, porque sí es de la relación de un hombre con una mujer. Por eso Yahushua es el último Adán. Adán no nació de la relación sexual de un hombre y una mujer, no. Él fue creado por Yahweh, punto. Formado, así como Yahushua fue formado en el vientre de Miriam sin que ella tuviese relaciones sexuales. Por eso él es el último Adán. Y por eso el último, testigo como Moshe, es llamado el hijo de Adán, el hijo del hombre. Porque recibe el espíritu de Yahushua para cumplir su misión. Y porque en lo que respecta a él sí nace de la unión de un hombre y una mujer, entonces literalmente, genéticamente viene desde Adán. Entonces la segunda venida de Elías, cuando vino como Yahuanán, para entender cómo se daría la segunda venida de Yahushua, eso es muy importante. Yahushua dice, y pondré sobre su frente el nombre de la nueva Jerusalén y mi nombre nuevo. Es muy posible, por la forma en que lo dice, que sean el mismo nombre. O sea, que el nombre que se le va a dar
a Yahweh en su segunda manifestación en la tierra sea el mismo que va a recibir la Nueva Jerusalén. Lo cual tiene sentido, al menos en mi cabeza, por dos razones. Una, porque recuerden, yo ya les he dicho, y nos lo muestra el Apocalipsis, que así como Yahushua vino para poder abrir la puerta para que el hombre pudiese llegar al Padre, o sea, Yahushua vino para perdonar los pecados de los hombres, para poder traer las almas de los hombres al Padre. El último viene para poder traer al Padre a los hombres, para poder traer la Nueva Jerusalén a la tierra. Por eso dice que así como la iglesia se viste de lino finísimo para las bodas del Cordero, después Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén está vestida como una novia cuando desciende para su soberano. Entonces, así como la iglesia que está aquí asciende para ver a Yahushua, posteriormente la Nueva Jerusalén desciende para ver al último. Entonces el último y la Nueva Jerusalén están directamente conectados. Por eso Yisrael era una persona, pero también es el nombre de la tierra. Israel. ¿Me explico? Yitzhak representa la primera venida. Por eso su nombre es Risa. Porque las buenas nuevas del reino de Yahweh son locura para los que se pierden. A ellos les causa risa lo que nosotros creemos, que creamos en la resurrección de los muertos, etc. Y Jacob quiere decir suplantador, porque va a suplantar al poderoso de este mundo y porque va a suplantar para los muchos al primero, puesto que ellos no aceptaron al primero, ahora van a tener que tener al último. Entonces, el último es como Jacob, suplantador, a quien se le dio el nombre de Yisrael, que fue el nombre de las 12 tribus y después de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? El último viene como un suplantador, con un nombre cuando nace, registrado con un nombre específico. Pero cuando crece, Yahweh le da un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo es el nombre que va a recibir la Nueva Jerusalén. ¿Sí se entendió eso? Sí. Tiene lógica. Y por eso es que en Jeremías dice, dice que el renuevo de David, el gran rey, la segunda venida, va a ser llamado Yahweh Sidkenu. Yahweh nuestra justicia. Y después en el otro Jeremías dice que la Nueva Jerusalén va a ser llamada Yahweh Sidkenu. Entonces se menciona el mismo nombre para el rey y para la ciudad. Ahí entendemos, va a ser exactamente el mismo nombre. ¿Estamos? Ahora bien, la cuestión es, ¿va a ser literalmente Yahweh Sidkenu su nombre? ¿O es que va a suceder como sucede con el nombre Emanuel? Que se los he explicado muchas veces. Isaías dijo, y su nombre será llamado Emanuel, pero se llama Yahushua. ¿Por qué es eso? Porque en Juan 14:26 dice que el Espíritu de verdad desciende a nosotros a través del nombre de Yahushua. Entonces, a través del nombre de Yahushua, que es la palabra de Yahweh, es que la presencia de Elohim desciende para habitar con nosotros. Emanuel quiere decir Elohim con nosotros. Entonces, el nombre Yahushua sería llamado Emanuel. Su nombre sería llamado Emanuel, porque a través de Yahushua, Elohim desciende a habitar con nosotros. ¿Estamos? Entonces, el nombre del último va a ser llamado Yahweh Sidkenu. ¿Por qué? Porque a través de este nombre del último, Yahweh va a manifestar la justicia en la tierra. Así como cuando vean a Yahushua, digamos, dirían, este es el hombre que trajo la presencia del Todopoderoso a nuestra vida. El otro sería, este es el hombre que trajo la justicia al mundo. Para que se entienda más o menos. Nosotros invocamos el nombre de Yahushua cuando queremos salvación, libertad, fuerza. Por decirlo de alguna manera, se invocaría el nombre del último cuando queremos justicia, paz. Por ejemplo, dice, vamos a ver, soñé, le relató a Yosef, ¿verdad? El copero, que vi 3 ramas en un viñedo. Sus racimos florecieron e inmediatamente maduraron. La copa del faraón estaba en mis manos, tomé las uvas, las exprimí en la copa del rey y luego coloqué la copa en las manos del faraón. La Ruach HaKodesh estaba con Yosef y él comprendió el mensaje del sueño. Me has dado buenas noticias, explicó. El copero tiene un sueño, está todo alterado. Yosef le dice, ¿qué te pasa? Cuéntemelo, tal vez Yahweh me dé la revelación. Se lo cuenta, Yosef dice, uy, qué buenas noticias me diste. El viñedo es el pueblo Yahudí que será exiliado en Egipto.
Israel es representado por una viña. De hecho, Yahushua mismo dijo, yo soy la viña. ¿Verdad? Yahushua dijo, yo soy la viña. Cada persona es un pámpano que es injertado o arrancado de la viña. Por eso la viña con todos sus pámpanos es Israel. La única forma de ser parte de Israel es estando en Yahushua, como si fuera el tallo. La única forma de ser parte de ese tallo es siendo una rama pegada a él, porque las arrancadas se secan. ¿Estamos? Entonces Yahushua dijo, yo soy la viña. El copero, ¿quién sería? El que toma la enseñanza de Yahushua para dársela a su pueblo. El que agarra el vino y se lo da a la iglesia. Porque él es la viña. Así como él es la palabra y el último es la voz. Él es el brazo, el último es la mano. Él es la puerta, el último es el buen pastor. Entonces él es la viña, el último es el copero. En Isaías 63, cuando dice que viene vestido de rojo, la razón por la que viene vestido de rojo es porque la sangre de los impíos salpicó sus ropas, dice la escritura. Por eso está todo rojo. Entonces el último viene vestido de rojo, quiere decir que viene vestido de gentil, de romano y con pecado. Y el vino es lo que sale del lagar. Entonces todo está completamente conectado. El último viene vestido de rojo, viene a estripar el lagar, es el que prepara la enseñanza de Yahushua para el resto de personas que quieran escucharlo. Entonces, continúo. El viñedo es el pueblo de Israel que será exiliado a Egipto. 3 ramas nacerán de él. Oigan, Moshe, Aarón y Miriam. Eso fue lo que él conoció ahí. A través de ese sueño, Yahweh le reveló que iban a venir 3 personas. Moshe, Aarón y Miriam. Moshe y Aarón representan a los 2 testigos. Miriam representa a la iglesia escogida. Curioso, el mismo nombre que la madre de Yahushua. Y ese nombre quiere decir amargura, rebelión. ¿Por qué? Porque la iglesia escogida para el mundo va a ser una rebelde, porque no se apega a la iglesia del mundo, a la falsa, a la ramera. Y lo de amargada o amargura, por la amargura que ha pasado el pueblo en el exilio que hemos estado, por los últimos 2000 años. Bueno, en realidad más años, pero hablemos de la apostasía, como si fuese un exilio espiritual. Moshe, Aarón y Miriam. Obviamente, como los 2 testigos son Moshe y Aarón, es posible que Yahweh vaya a levantar alguna profeta, mujer en este tiempo. O sea, es posible, digo yo, para que se cuente como reflejo de Miriam. Pero en sí Miriam principalmente representa a la iglesia. Por eso es que, ¿se acuerdan lo que decía? Lo que pasó físico, ahora pasó espiritual. Así como Yahushua nació de una virgen, ahora los 2 testigos nacen de una virgen espiritual, la iglesia, que es como Miriam en este caso, el mismo nombre. Por eso es que Apocalipsis 12, donde una virgen da a luz un hombre, que es la segunda venida, la gente lo interpreta como que es la primera venida, porque Yahushua nació de una virgen. Por eso ese mismo capítulo se puede interpretar físico con Yahushua, espiritual con la segunda venida. Apocalipsis 12. Moshe, Aarón y Miriam brotarán y florecerán, es decir, ayudarán a los Yahudim en Egipto, y finalmente los redimirán. Esto en realidad se aplica para nosotros completamente, los 2 testigos y la iglesia. ¿Qué harán los 2 testigos? Ayudar a los Yahudim a salir de este mundo y finalmente traer la redención. Entonces esto que está diciendo Yosef para el tiempo de él se cumple para nosotros en nuestro tiempo. Como me diste buenas noticias, yo también te la daré. Dice, en 3 días para el cumpleaños del faraón serás liberado de prisión y restituido a tu cargo anterior como el copero principal. Entonces a él se le dijo, tranquilo, dentro de 3 días va a llegar a obtener su posición nuevamente. Igual que Micael, después de venir, estar en prisión 10 días, lo van a matar. Y después de 3 días va a resucitar. Y al resucitar ya va a tener la autoridad que se le prometió. De hecho va a tener más autoridad que antes. Pero es como si estuviese volviendo al poder en el que estaba en el cielo antes. ¿Sí me explico? Entonces lo mismo con el copero, 3 días. ¿Por qué 3 días? Porque Yahushua murió y resucitó al 3er día. Porque Israel tomó 3 días para entrar a la tierra prometida. Porque los 2 testigos van a estar muertos por 3 días y medio. Y vea que dice como el principal copero. O sea, él era el principal para el faraón en lo que respecta el vino. Y el vino en el mundo espiritual representa juicio, castigo por la sangre, pero también representa gozo, alegría por el vino de tomar.
también representa enseñanza, pero una enseñanza de redención, o sea, que lleva a gozo. Dice entonces, Yosef tiene razón, exclamó el repostero. Al final de mi sueño yo también visualicé la misma interpretación del sueño del escanciador. El panadero tuvo su propio sueño sin interpretación y después tuvo de sueño la interpretación del copero. Entonces cuando Yosef le interpretó el sueño correctamente al copero, el panadero dijo, sí, tiene razón, yo me lo soñé también. Wow. Sí. Él no sabía que el copero también se había soñado algo de él. Continúo. Dice, ahora déjame contarte mi propio sueño. Soñé que cargaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza, una sobre la otra. En la canasta superior había todo tipo de pasteles y los pájaros picoteaban primero de la canasta superior y luego de la inferior. Este sueño contiene una profecía triste, le anunció Yosef. Significa que los hijos de Israel tendrán que soportar 3 exilios. 3 exilios. Y finalmente quedarán sometidos al 4.º exilio, el exilio de Edom, o sea, de Roma, en el que estamos hoy en día, que será más amargo que los anteriores. Respecto de ti, el sueño presagia que en 3 días, que sería cuando se diera el cumpleaños del faraón, serás colgado y los pájaros comerán tu carne. Cuando Herodes estaba de cumpleaños, fue cuando mandó a la hija de Herodías que bailara para él, y cuando ella bailó, él le prometió la mitad del reino, y ella le pidió la cabeza de Yahuanán, y le cortaron la cabeza de Yahuanán ese día. También vean qué interesante que dice que lo colgarían. ¿Cómo mataron a Yahushua? Colgándolo de un madero. ¿Recuerdan la historia de Mardoqueo? A Mardoqueo Hamán lo quería colgar de una horca, pero al final lo terminaron colgando a él. Ese es el ejemplo que se pega aquí, el libro de Esther. Y como les dije ahora, y se los he dicho en muchas ocasiones, Esther, el libro de Esther representa la segunda venida. Mardoqueo es la segunda venida, Esther es la iglesia. Hamán viene siendo como la bestia. Viene siendo la bestia. Entonces, la bestia va a buscar matar a los 2 testigos, pero a través de la muerte de los 2 testigos, él mismo se va a estar poniendo la soga al cuello. Igual que Lucifer, cuando decidió matar a Yahushua, él mismo perdió toda autoridad. Entonces algo similar va a suceder aquí. Lo voy a explicar cuando continuemos con el Génesis, entonces no voy a meter mucho detalle ahorita. Pero el hecho de que es colgado está conectado con, por ejemplo, por habérselo hecho a Yahushua, ahora se lo van a hacer a él. Midá que neged midá, medida por medida, ojo por ojo. Y el hecho de que las aves se van a comer su carne representa lo que dice Apocalipsis, de que las aves de los cielos van a bajar a comerse la carne de los capitanes y de los líderes de este mundo en la guerra de Armagedón. Entonces está diciendo que él se va a convertir en comida de ángeles. Y Lucifer, ¿qué tiene? Conocimiento, sabiduría, poder, autoridad. Lo que uno come se vuelve parte de uno, por eso uno es lo que uno come. Entonces, si Yahweh nos eleva al lugar de los ángeles, puesto que vamos a juzgar ángeles, a los escogidos los eleva al lugar de las estrellas, para que juzguen a los ángeles, entre esos a Lucifer, espiritualmente el hecho de que los ángeles se coman la carne de este Lucifer, de este ángel caído, estaría representando que los últimos van a obtener el poder, el conocimiento, la sabiduría que estaba en Lucifer todo este tiempo. Y él tiene todo el poder de este mundo. Entonces, dice, es tal cual lo dice Yosef, exclamó el copero. Yo visualicé esta misma interpretación siguiendo a mi sueño. Cuando Yosef interpretó el sueño del copero, le pidió un favor. Cuando seas restituido a tu cargo en la corte real, por favor menciona mi nombre ante el faraón y pídele que me libere de este calabozo. Ese fue el error de Yosef. Ese fue el único error que cometió Yosef en esa cárcel. Yosef ya estaba para salir, porque ya había pasado 10 años. Todo este evento Yahweh lo hizo para que él saliera. Pero Yosef cometió el error de confiar en el hombre. Y maldito el hombre que confía en el hombre. Yosef debió quedarse callado y seguir orando, seguir esperando en Yahweh. Pero vio este momento como la oportunidad para salir de la cárcel. Por más que ahí él estaba de supervisor, era cárcel. Entonces le dice, por favor acuérdese de mí cuando salga. Menciona el nombre del faraón para que me saque. Eso muestra que él pensaba que estaba en el copero y en el faraón el poder de sacarlo de la cárcel. Después de que él mismo había dicho, es Yahweh el que libera.
Entonces, ¿por qué le pide al copero? No lo estoy criticando, puesto que muchos de nosotros tal vez haríamos exactamente lo mismo, caeríamos en el mismo error. No por desconfiar del Padre, sino por pensar quizá que esa es la forma en la que el Padre va a actuar. ¿Me explico? Entonces, como por tratar de ayudar al Padre, lo cual cuando uno trata de ayudar a Yahweh, todo sale mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque fue por esto, por confiar en el hombre, que se tuvo que quedar 2 años más ahí metido. Muchas veces nosotros, Yahweh nos tiene algo para allá, y cometemos un error que hace que eso se atrase. Nos cometemos un error que nos lleva hasta atrás. Una forma en la que yo lo he explicado, normalmente imagínense como el camino del hombre al Padre. Cuando uno va para el Padre, si uno empieza a hacer otras cosas que no son del Padre, se empieza a desviar. Cuando usted decide arrepentirse y volver al Padre, primero tiene que volver por ese camino para empezar a volver otra vez recto. Entonces imagínense el atraso que es salirse del camino. Entonces, continúo aquí, dice: por favor menciona mi nombre ante el faraón y pídele que me libere de este calabozo. Soy inocente. Fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aquí tampoco hice nada malo para merecer la prisión. Esto nos muestra también cómo muchas veces podemos pasar por cosas que no hay nada que indique que lo merezcamos, puesto que aquí Yosef de fijo no se acordaba que él había hablado mal de sus 10 hermanos, o tal vez se acordaba pero no hacía la conexión. He estado aquí 10 años, yo hablé mal de mis 10 hermanos. Entonces siempre hay una conexión por todo lo que nos pasa. Pero también hay que tener claro que a los justos a veces les pasan cosas malas para que crezcan, para que aprendan, también para que sean corregidos, para que rectifiquen. Pero el punto es que no debemos desesperarnos. Yahweh sabe si somos inocentes. No tenemos que andar diciéndole a todo el mundo: soy inocente, porque no le van a creer. Por algo está ahí adentro. Entonces, dice: seguro que te recordaré, prometió el copero. 3 días más tarde los presagios de Yosef se hicieron realidad, pues Yahweh cumple los de un justo. En ocasión del cumpleaños del faraón se juzgó a todos los prisioneros en el país. Es curioso que a los 2 testigos los van a meter presos en Yom Teruah. Y Yom Teruah es el cumpleaños de la humanidad. Porque el hombre, Adán, fue creado un primer día del 7º mes. O sea, en Yom Teruah. Entonces, qué curioso que a los 2 testigos los van a agarrar y meter presos para después matarlos en el cumpleaños del mundo. Bueno, el cumpleaños de la humanidad, porque el mundo ya estaba creado hace unos días. Entonces, en ocasión del cumpleaños del faraón se juzgó a todos los prisioneros en el país. El jurado decidió en el caso del copero que la mosca en la copa del rey fue un accidente por el cual no debería ser culpado. No fue culpa de él. Si lo interpretamos con lo que yo estaba diciendo ahora, estaría diciendo que ustedes saben que hay 2 tipos de pecado: pecado sin culpa y pecado con culpa. Entonces sería pecado sin culpa, o sea, por falta de conocimiento, por haber sido engañado. No lo hizo simplemente porque quería ser malo, no lo hizo simplemente porque quería ser rebelde, lo hizo porque no sabía algo mejor. Entonces, por eso el copero se devolvió a su lugar. Dice: su veredicto respecto al repostero era que la piedra dejada en la mesa debía ser considerada como una transgresión voluntaria al honor del rey y condenable con la muerte. En la escritura, ¿quién es la piedra? Yahushua, la piedra angular. ¿Por qué va a ser colgado Satanás? Por haber dejado la piedra que entrara al mundo y al Seol, a quitarle el poder también al Seol y a la muerte. Me explico: el panadero dejó una piedra en la mesa, la cual se metió en el pan y se la comió el faraón y le hizo daño. De la misma forma, Lucifer permitió, no quiso, pero sucedió que Yahushua entrara al mundo, la piedra angular, y se convirtiera en piedra de tropiezo para los fariseos. Cuando la trataban de comer, era como una piedra en el pan. ¿Me explico? Por lo tanto, el repostero fue colgado y el escanciador, copero, recuperó su posición anterior. Cuando el escanciador principal estuvo nuevamente en el palacio, pensó: hoy mencionaré el nombre de Yosef al faraón.
se ató un nudo en su pañuelo para asegurarse que no olvidaría de pedir al faraón que liberase a Yosef, pero Yahweh envió un ángel para que desatara el nudo. Entonces, por ejemplo, él se hizo un nudo para acordarse, cuando lo viera decir, uy, sí, tengo que decirle a Yosef, tengo que decirle a Yosef, uy, sí, tengo que decirle al faraón a Yosef. Llegó un ángel y se lo soltó, cuando no se dio cuenta, ya no lo veía, no se acordaba. Entonces, como Yosef cometió un error al pedirle a él ayuda, Yahweh mandó un ángel para que no sucediera lo que Yosef había pedido. Dice, ¿cómo pude haberme olvidado?, se preguntó el escanciador a la noche. Mañana seguro le contaré acerca de Yosef, y se lo anotó. Esta vez el ángel lo borró. Cualquier recordatorio que el escanciador principal se le ocurriera era inútil y fallaba cuando llegaba el momento de mencionar a Yosef ante el faraón. ¿Por qué ocurría esto? Yahweh dijo, ¿es así tu confianza en mí? ¿Es esa tu bitajón en mí? Yosef, que confías en un egipcio arrogante para que te libere de prisión. Es que no solo era un hombre, era un egipcio, era un impío, era un idólatra. Y no solo era un idólatra, era un arrogante. Entonces, ¿cómo se le ocurre pedirle a una persona así que le ayude, teniendo a Yahweh? Después, si hubiesen sacado a Yosef de la cárcel, el copero hubiese dicho, usted lo sacaron por mí, usted me debe la libertad a mí. Es por mí que usted anda aquí y todo lo demás. Eso no podía ser. Yahweh no podía tener eso. ¿Por qué? Porque la honra, la estima de haber sacado a Yosef tenía que ser de Yahweh, porque iba a ser un momento milagroso. Entonces no podía haber ninguna justificación o excusa que dijeran, no, eso no fue Yahweh, fue el copero. Entonces no se trata de que Yahweh sea malo, que simplemente dice, sí, entonces ahora se queda 2 años. No, es que las cosas se tienen que hacer bien. No podemos darle honor a Satanás, que es lo que hubiese sucedido si él hubiese salido por la palabra del copero. Por ser egipcio y todo lo demás que ya mencioné, ¿verdad? No por lo que representa positivamente lo que hablábamos ahora. Entonces dice, ¿es así tu bitajón en mí, Yosef, que confías en un egipcio arrogante para que te libere de prisión? Está cerrado al depositar la confianza en oficiales del gobierno, quienes son olvidadizos y desinteresados en proveer ayuda. El escanciador principal se olvidará de ti, pero yo te recordaré, y cuando llegue el momento, serás liberado. Y si bien es necesario que todo Yahudí tome todos los recaudos necesarios para salvarse de una situación de necesidad, sin embargo, no debe perder de vista que ningún ser humano puede ayudarlo o dañarlo de ninguna forma. Todas las personas que nos hacen favores o nos causan un daño son meros agentes que cumplen con los decretos de Yahweh. La confianza perfecta es la creencia que todos los asuntos en este mundo son manipulados por Yahweh únicamente y que solamente Él puede alterar nuestro destino.